¿Ven ahí? Sí. Bueno, a ver si... Por ahí la conexión cuando pongo compresión. ¿Ahí ven bien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver la unidad 6, que es metabolismo de lípidos. Primero entonces vamos a recordar, esto ya lo vimos, es como un repasito de lo que vimos en biología, que eran los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen una larga cadena carbonada y un grupo terminal, que es el grupo funcional principal, que es el grupo carboxilo. Tienen distintas funciones estos ácidos grasos. Son componente estructural de los fosfolípidos y de los glicolípidos, por lo tanto los encontramos en la membrana. Esa es su función estructural, formar parte de membranas. Otras se unen a proteínas y las dirigen hacia las membranas. Son una reserva energética, son moléculas combustibles y se almacenan como triacilgliceroles. También se llaman grasas neutras o triglicéridos. Y otras actúan como hormonas o mensajeros intracelulares. Pueden ser saturados, eso quiere decir que no tienen dobles enlaces, fíjense, en casi todos son en número par, el cáprico que tiene 10 carbono, el áurico de 12 carbono, el mirístico, son en números par, la mayoría. Y los insaturados quiere decir que tienen dobles enlaces. Como les dije, los podemos encontrar como parte de la membrana. Ese es el caso de los fosfolípidos, que puede ser glicerofosfolípidos, que el alcohol es el glicerol, y en el caso de los esfingofosfolípidos, el alcohol es el esfingol. Y en el caso de los triacilgliceroles, y los que vamos a ver hoy, la biosíntesis de estos ácidos grasos y la ruptura de estos ácidos grasos, son nuestra reserva energética. Es la grasa neutra que está en los adipocitos, en el tejido adiposo. Bueno, entonces estos triacilgliceroles, como vimos en biología, tenían el glicerol, alcohol de 3 carbonos, que se esterifica con los carboxilos. Y en el caso del triacilglicerol, quiere decir tri, viene de 3, que tiene 3 cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Entonces, para degradar esos triacilgliceroles, lo primero que tenemos que hacer, cuando nosotros necesitamos esa fuente de energía, cuando uno corre o cuando no tiene suficiente ingreso de carbohidratos, bueno, recurre a esas grasas. Entonces, el primer paso es romper ese triacilglicerol por acción de las lipasas, y como vimos al principio, que estas vías donde yo parto de algo más complejo, como este triacilglicerol, fíjense que tiene 3 carbonos, y unas largas cadenas carbonadas, y llego a ácidos grasos, a estos 3 solitos, y este glicerol solito, que son moléculas más simples, estoy hablando de una vía catabólica, parto de algo complejo a algo simple, parto de un triacilglicerol y llego a 3 ácidos grasos, que los voy perdiendo por acción de la lipasa, y al glicerol. Entonces, veamos cómo ocurre esto. Entonces, este triacilglicerol está como una grasa de reserva en la célula adiposa, y por las hormonas, como la insulina o el glucagón, se da una cascada de señalización que hace que se produzca esta lipólisis, esto que vemos acá. Entonces se van a liberar esos ácidos grasos a circulación. Profe, creo que no se está viendo bien en la pantalla lo que quiero mostrar. A ver. Ahí está. Me parece que con la presentación no anda bien la conexión. Bueno, ahí. Entonces lo voy a mostrar ahí. ¿Esto lo vieron? Hasta ahí sí, ¿no? No, Hasta ahí eso no. sí, ¿no? Eso no lo vimos. Bueno, entonces, como les decía, este triacilglicerol es la grasa de reserva que tiene, fíjense en las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, y acá está el glicerol, que esta es una molécula compleja.
yo parto de este triacilglicerol y llego a 3 ácidos grasos, que son estos solitos, es como que rompo estos enlaces, y llego al glicerol por otra parte. Entonces esto es una vía catabólica, estoy partiendo de algo complejo, que es el triacilglicerol, y llego a algo más simple, que son 3 ácidos grasos y el glicerol. Entonces es una vía catabólica la lipólisis. Como le dije, esta lipólisis se da en ese tejido adiposo que tiene estos triacilgliceroles, y por una cascada de señalización se rompen esos enlaces entre el ácido graso y el glicerol, y me liberan esos 3 ácidos grasos. Y por otro lado me cae el glicerol. Esos 3 ácidos grasos en circulación viajan unidas a albúmina o por lipoproteínas hasta llegar a otra célula donde van a ser captados, y ahí en esa otra célula se va a dar la beta-oxidación, que es lo que vamos a ver hoy, que es ir rompiendo esa cadena carbonada, ir sacando de a 2 carbonos, y también voy a formar en ese proceso NAD y FAT reducido. Y también acetil-CoA, que este acetil-CoA ya lo vimos, que es el que ingresa al ciclo de Krebs, por lo tanto puede seguir oxidándose en el ciclo de Krebs. Y esas coenzimas reducidas, este NAD reducido y este FAT reducido, pueden ir a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, y por fosforilación oxidativa me sirve para sintetizar ATP. Entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces dijimos que yo tenía el glicerol y los ácidos grasos, que los rompí. Me quedó el glicerol por un lado y los ácidos grasos. Bueno, ¿qué pasa con ese glicerol? Veamos cómo puedo oxidar ese glicerol. Ese glicerol, como les dije, tiene 3 carbonos, los 3 carbonos tienen un grupo oxidrilo. Por una enzima que es la gliceroquinasa, se agrega un grupo fosfato, tengo el glicerol 3-fosfato. Después, por otra enzima que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se oxida a dihidroxiacetona fosfato, y fíjense que se forma la coenzima NAD reducido. Esta dihidroxiacetona fosfato la vimos en la glucólisis, es una de las triosas fosfato de la glucólisis, que se puede isomerar con el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces este glicerol que me quedó cuando yo rompí ese triacilglicerol puede llegar finalmente oxidarse, engancharse acá con la glucólisis y darme piruvato o lactato, dependiendo si tengo o no tengo oxígeno. Y al revés, cuando, como les dije, hay tejidos que necesitan sí o sí glucosa, puedo usar este glicerol, que ya lo vimos también en la clase pasada, para hacer gluconeogénesis. Este gliceraldehído 3-fosfato me sirve para sintetizar después glucosa. Entonces, en este sentido, cuando yo parto, siempre como les digo siempre, tengan en cuenta si es anabólica o si es catabólica la vía. ¿Y de qué parto y a qué llego? Tanto las enzimas, los nombres, eso a mí no me interesa. Me interesa que sepan de qué parto y a qué llego. En este caso parto de glicerol y llego a piruvato. Si parto de esto y llego a piruvato, entonces esto es una vía catabólica. Estoy oxidando ese glicerol. Y en ese proceso puedo obtener un rédito energético. Estas coenzimas, acuérdense que por las lanzaderas pueden ir a la mitocondria y por la cadena de transporte de electrones puedo sintetizar ATP. Y al revés, cuando lo utilizo para sintetizar glucosa, este glicerol que tiene 3 carbonos y la glucosa que tiene 6, ahí estoy hablando de una vía anabólica. Eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, entonces ya vi qué hice con el glicerol. Ahora me queda qué hago con esos ácidos grasos. Entonces, esa oxidación de ácidos grasos se llama también beta-oxidación de ácidos grasos. Para este proceso, estos ácidos grasos los necesito activar. Los tengo que activar. ¿Cómo los activo? Uniéndolos a la coenzima A. Eso me va a permitir formar acetil-CoA. Esta beta-oxidación de esos ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial. Y los ácidos grasos tienen que ser transferidos desde el citosol a la mitocondria. Estos ácidos grasos están
en el citosol y los tengo que incorporar a la mitocondria. Entonces hay que transportarlos. En ese transporte participa la carnitina. Vamos a ver después cómo participa. Y como les dije, esos ácidos grasos yo los voy a ir sacando de a 2 carbonos en unidades secuenciales de 2 carbonos. Esos 2 carbonos van a estar como acetil-CoA, que este acetil-CoA ya lo vimos. Es el producto final de la descarboxilación oxidativa del piruvato y es el que ingresa al ciclo de Krebs. O sea, este acetil-CoA se puede seguir oxidando en el ciclo de Krebs y dando un rédito energético para la síntesis de ATP, también en la cadena de transporte electrónico. Entonces veamos ese proceso que es activar ese ácido graso. Como dije, tengo el ácido graso, acá está resumida R, la cadena lateral carbonada, que puede ser larga, puede ser 14 carbonos, 16, como les dije. Y acá lo tengo que asociar a la coenzima A. En ese proceso gasto ATP. Para unirlo a la coenzima A, para activar ese ácido graso, gasto una molécula de ATP. Y así obtengo el acil-CoA, que es el ácido graso unido a la coenzima A. Es lo que está acá. Entonces, ya tengo mi ácido graso que vimos de la lipólisis, mi triacilglicerol de la lipólisis lo rompí. Por un lado tenía el glicerol, que ya vimos lo que le pasó, y por otro lado tenía el ácido graso, que estaba en el citosol, que lo uní acá a la acil-CoA, gasté energía en este proceso de activación del ácido graso, y ahora lo tengo que meter a la matriz mitocondrial, porque la beta-oxidación ocurre acá dentro de la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una carnitina aciltransferasa 1 del lado citosólico, que lo que hace es separar a la cadena carbonada del acilo, de la coenzima A, y unírsela a la carnitina, la une a la carnitina. Entonces tengo acilcarnitina. Y acá tengo un transportador que reconoce y deja pasar acilcarnitina y deja salir carnitina. Acá, del lado de la matriz mitocondrial, esto es en la membrana interna. Acá faltaría la membrana externa. La membrana externa, recuerda que en la mitocondria tenemos una membrana interna, un espacio intermembrana y una membrana externa. La membrana externa es muy permeable a todos estos, a los acilos, a la coenzima A, a la acil-CoA. Y acá, si ustedes ven en el libro, va a decir citosol, pero en realidad me faltaría acá la membrana externa, pero es como es una membrana que me deja pasar casi todo, por eso no está dibujada. Y bueno, es acá en la membrana interna, este transportador, como les dije, deja pasar la acilcarnitina, y acá tengo otra enzima, otra isocima, la carnitina aciltransferasa 2, que lo que hace es separar la carnitina del acilo y unirla a la coenzima A. La coenzima A se une con el acilo y tengo de nuevo el acil-CoA, y esta carnitina puede pasar hacia el espacio intermembrana y otra vez hacer lo mismo. En este caso lo único que hice es meter el acil-CoA, lo metí como acilcarnitina. Y entonces ahí ya tengo el acil-CoA para oxidarlo. Si no entienden algo me van parando, Bueno, entonces tengo esa larga cadena carbonada, que en este caso es el palmítico, son 16 carbonos, que está unido a la coenzima A. Tengo palmitoil-CoA o genéricamente un acil-CoA. Cuando yo digo acil-CoA me estoy refiriendo a una cadena carbonada de 8, de 10, de 20, de 24. Primero se va a dar una oxidación. Fíjense, fíjense que este es el que tiene el grupo carboxilo, es el grupo funcional principal, y el carbono, el primer carbono que está unido a ese grupo carboxilo es el carbono alfa. El que le sigue, el tercer carbono, es el carbono beta. Se llama beta oxidación porque las oxidaciones ocurren en este carbono, en el tercero o en el denominado beta con respecto a este grupo funcional principal. Bueno, entonces acá la acil-CoA deshidrogenasa
lo que hace es oxidar acá FAT reducido. Y también se forma enoil-CoA. Fíjense que tengo acá un doble enlace. Después hay una hidratación por la enoilhidratasa. Y fíjense que es acá al nivel de este carbono beta. Se hidrata. Y después hay una segunda oxidación. Por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa se me forma de nuevo NAD reducido. Y por la tiolasa o acil-CoA aciltransferasa me rompe, entra una coenzima A, se rompe acá y me libera acetil-CoA. Y me libera el acilo con 2 carbonos menos. Esto va a pasar en toda esta serie de reacciones. Acá vemos como si fuera una vuelta de que yo empecé con 16 carbonos y en una vuelta de beta oxidación me queda un ácido graso de 14 carbonos. Fíjense que cada vez que hago esta serie de reacciones voy liberando acetil-CoA. Entonces, como les dije, yo parto de un ácido graso y después de toda esta serie de reacciones que se repiten en numerosas vueltas, tengo numerosas moléculas de acetil-CoA. Y también tengo NAD y FAT reducido, que estos van a la cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan? FAT, esto inclusive está ocurriendo dentro de la mitocondria. Y la cadena de transporte de electrones también ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, este FAT reducido, ¿se acuerdan a qué complejo iba? Al complejo 2. Al complejo 2. Y este NAD reducido, ¿a qué complejo serían sus electrones? Al complejo 1. Entonces, estos FAT y estos NAD reducidos me van a permitir que ocurra ese pasaje de electrones, ese bombeo de protones, que se cree ese gradiente de protones y que la ATP sintasa después sintetice ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, fíjense acá, por cada vuelta, si yo quiero calcular, acá yo tendría que, para hacer después el rédito energético, cuánto me rinde o cuántas moles de ATP tiene esta molécula de 16 carbonos, de 18 carbonos. Como son de números pares, los puedo dividir en 2 porque el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Entonces, o voy haciendo por vuelta, voy a ir a ingreso algo. Entonces, por cada vuelta voy liberando una molécula de acetil-CoA. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moléculas de acetil-CoA. Y hago 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a mí cuántos moles de ATP, esta estequiometría no me interesa que sepan, pero sí, como les dije, en esta serie de reacciones que vimos que es una sola vuelta de beta oxidación, yo formé NAD y FAT reducido, que va en la cadena de transporte de electrones. Y ese producto final también, que es el acetil-CoA, que sale de cada vuelta, va al ciclo de Krebs. Y eso también tiene un rédito energético. Fíjense en acá. Entonces, por vuelta de beta oxidación, por esas 7 vueltas que hace, 6 en este caso, tengo, fíjense, todos estos moles de ATP. Y por el ciclo de Krebs, que teníamos 3 moléculas de NAD y una de FAT, más el GTP, que acá no está. Acá está, succinil-CoA sintetasa. Tengo, fíjense, un ácido graso y palmítico. Tiene un rédito energético de 108 moles de ATP.
Cuando vimos la glucólisis, una molécula de glucosa era de 36 a 38 cuando se oxidaba completamente. En este caso, un ácido graso, fíjense que es un montón el rédito energético. Mucho, mucho más la oxidación total de un ácido graso que un monosacárido como la glucosa. Entonces, cuando hay disminución de los niveles de glucosa o la preparación para el ejercicio o las situaciones de estrés, como le dije, provocan la degradación de esos triacilgliceroles por estas hormonas, adrenalina, glucagón, cortisol, hacen que esos triacilgliceroles sufran lipólisis. De esa lipólisis me quedan ácidos grasos y glicerol. De esos ácidos grasos hago beta-oxidación y me queda acetil-CoA, y también de esa beta-oxidación también forma un aldehido reducido. Ese acetil-CoA puede seguir oxidándose, como vimos en el ciclo de Krebs con el oxalocetato, y oxidarse completamente y formar una aldehido reducción. Entonces, esos ácidos grasos o esos triacilgliceroles, que eran nuestra grasa neutra de reserva, tienen un rédito energético muy alto. Pero veamos otra situación. Cuando yo tengo exceso de glucosa, ese acetil-CoA, en vez de que cuando vimos la glucosa, vimos glucólisis que me daba piruvato, y ese piruvato por descarboxilación oxidativa se formaba el acetil-CoA, y ese acetil-CoA podía oxidarse en el ciclo de Krebs, pero como yo tengo mucha glucosa, no, esta vía del ciclo de Krebs como que se me inhibe porque tengo mucha oferta energética. Entonces, este acetil-CoA se deriva hacia la formación de ácidos grasos o la de los cuerpos cetónicos. Entonces vamos a ver ahora cómo es esa biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, la biosíntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol siempre y cuando sea hasta 16 carbonos. Ahí va a participar un complejo multienzimático que se llama ácido graso sintasa. Como les dije, estoy partiendo de una molécula de 2 carbonos, que es el acetil-CoA, y quiero llegar a un ácido graso que tiene 16 carbonos. Por lo tanto, es una vía anabólica. Estoy partiendo de algo simple a algo complejo. En el caso de que quiera sintetizar un ácido graso que tenga más de 16 carbonos, por ejemplo 20, 24, esa elongación va a ocurrir en el retículo endoplasmático. Hasta 16 carbonos va a seguir ahí y después va a ir al retículo endoplasmático liso para seguir elongándose aún más. Esos ácidos grasos también acá se agregan en forma secuencial. Así como cuando los iba oxidando, los iba sacando de a 2 carbonos, en este caso también. Los voy a ir adicionando de forma secuencial de a 2 carbonos. Esos 2 carbonos, el primero va a ser como acetil-CoA y el resto de los carbonos va a ser como malonil-CoA. Ese acetil-CoA, como les dije, procede del piruvato, que el piruvato, la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurrió en la matriz mitocondrial. Entonces, lo contrario que hice hace rato, lo tengo que sacar hacia el citosol. Eso lo voy a hacer transformándolo en citrato. Entonces, el acetil-CoA sale de la mitocondria como citrato, lanzadera, por medio de una lanzadera que se llama lanzadera de citrato. Entonces, tengo ese acetil-CoA que se combina con el oxalocetato por la citrato sintasa y se forma el citrato. Ese citrato, ¿por qué hacemos esto? Porque hay un transportador para citrato, pero no hay un transportador para acetil-CoA. Entonces, la forma que salga ese acetil-CoA es como citrato, porque hay transportador para citrato. Ahí el citrato, por la citratoliasa, se rompe y regenera ese oxalocetato y el acetil-CoA. Ese acetil-CoA ya lo puedo llevar a utilizar para la biosíntesis de ácidos grasos.
Y ese oxaloacetato se puede reducir a malato por la malato deshidrogenasa, y ese malato por la enzima málica puede perder carbono y transformarse en piruvato, y también formar un fosfato reducido. ¿Se acuerdan que las vías de las pentosas, también, que es una vía de los carbohidratos, de glúcidos, se formaba también fosfato reducido, y ese fosfato reducido lo voy a utilizar acá para biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, acá tengo esta coenzima fosfato reducido que lo necesito para la biosíntesis de ácidos grasos, y también la vía de las pentosas también me da este fosfato reducido. Y a su vez tengo este acetil-CoA que va para la biosíntesis de ácidos grasos, que procede, fíjense, por eso si uno come carbohidratos, si yo no como grasa, pero como mucha glucosa, muchos carbohidratos, hago glucólisis, tengo mucho acetil-CoA, ese acetil-CoA puede ir a depositarse o a sintetizarse como ácidos grasos. Entonces, como les dije, veamos acá el origen. Por ejemplo, si yo quiero sintetizar el ácido palmítico, el último va a ser del acetil-CoA, y el resto que está unido al grupo carboxilo, este es el alfa, el beta, y así, y el último es el omega. Todos esos de a 2 carbonos proceden del malonil-CoA. ¿Y cómo formo ese malonil-CoA? A partir de acetil-CoA. Entonces, yo ya tengo acetil-CoA. Ahora tengo que sintetizar malonil-CoA. ¿Cómo lo hago? Acá participa una vitamina, que es la biotina, la enzima, que es la biotina carboxilasa, que gasta ATP para formar el malonil-CoA. Necesito acetil-CoA. A ver quién llegó. Bueno, seguimos. Entonces, llegué al malonil-CoA. Tenía acetil-CoA y le puse un carbono de más por esta enzima, la transcarboxilasa, acetil-CoA transcarboxilasa, y tengo el malonil-CoA que tiene 3 carbonos. Entonces ya tengo las dos cosas que necesito para sintetizar el ácido graso. Por un lado el acetil, esos 2 carbonos, y por otro lado el malonil, que son de 3 carbonos. Todo sintetizado a partir de acetil-CoA. Entonces, acá, así como en la beta-oxidación son una serie de reacciones que se van repitiendo en varias tandas, acá es lo mismo. Son una serie de reacciones que se repiten en diferentes ciclos. Entonces, primero, ese el acetil que está unido a la enzima condensante, esto realmente es una proteína, una enzima condensante, y el malonil está unida a otra proteína que es la proteína transportadora de acilos, o esto viene de inglés, de protein acil, como que está asociada, o carrier, que lleva la ATP, proteína transportadora de acilo. Y se forma entonces la beta-cetoacil ATP sintasa, forma este cetoacil. Entonces, fíjense, lo que hice es unir estos 2 carbonos, y lo pierdo como dióxido de carbono. Y tengo este cetoacil PTA. O sea, se va uniendo de a un carbono. De a 2. Tengo 2, tengo 2. Sí, de a 2. Con estos 2 verdes están acá. Y este rojo lo perdí como dióxido de carbono. Este es un enlace de alta energía que me permite unir estos verdes con estos rojos. Entonces ahí tengo el beta-cetoacil. Hay
después actúa otra enzima que es la beta-cetoacil reductasa, hay una reducción, por lo tanto necesito una coenzima que esté reducida, que después se va a oxidar. Este es el NAD-fosfato reducido, que como les dije viene de las vías de las pentosas y también viene de acá, de la enzima málica. Este NAD-fosfato reducido es este que consumo acá. Y así formo el beta de hidroxiacil. Fíjense que este es el alfa, este es el beta y tiene un hidroxilo, por eso se llama beta de hidroxiacil PTA. Y después hay una segunda reducción, una deshidratación, pierdo agua, formo el trans-enoil, formo este doble enlace, que después se vuelve, hay una segunda reducción por la enoil ATP, PTA reductasa, o enoil ACP reductasa, que es lo mismo. ¿Cómo voy a hacer una reducción? Necesito una coenzima reducida que se va a oxidar y formo el acil PTA. Toda esta serie de reacciones me permitieron formar, fíjense, 4 carbonos asociados a la PTA y este que va a ser el grupo carboxilo. Todo eso lo vuelvo a repetir. Este acil PTA va a ocupar el lugar, se va a unir a la enzima condensante y va a venir otro malonil-CoA. Es lo que veíamos acá, de dónde vienen los malonil, estos carbonos vienen del malonil-CoA. Profe, ¿podría aceptar a Ana, por favor? A ver. Bueno, entonces esto se repite, este acil PTA se une a la enzima condensante y vuelve a reaccionar con toda esta serie de reacciones con el malonil PTA hasta formar de nuevo otro acil PTA que en vez de tener 4 ya va a tener 6. Y así voy elongando esa cadena. Esos ciclos se van repitiendo. Como les dije, voy elongando la cadena de a 2 carbonos y esto está asociado o está unido a como les dije, un complejo multienzimático que es la sintasa de ácidos grasos o ácido graso sintasa. Entonces en el primer ciclo toda esa serie de reacciones que vimos, todas estas reducción, deshidratación y otra vez reducción, es para formar esta cadena carbonada de 4 carbonos. Y así entra el malonil-CoA, fíjense, en la ácido graso sintasa y se va elongando esa cadena hasta llegar al palmítico. Bueno, eso sería todo lo que teníamos para hoy. Entonces hoy vimos lipólisis, que es romper ese triacilglicerol, que es la lipólisis. Después vimos qué hacíamos con ese glicerol, que se oxida y puede seguir el camino de la glucólisis y formar piruvato. Después vimos qué puedo hacer con ese ácido graso, lo puedo beta oxidar y obtengo energía en ese proceso. Profe, ¿cómo le va? Dice Belén que la acepten para conectarse en el aula. En el aula virtual. Eso lo tienen que hablar con... Yo no en el aula... Pero en la clase esta, dice que no puede entrar. A ver... Lo que pasa es que me parece que se olvidaron que la clase era... Eso, las 5:30. Estamos con de entrar y no sé si lo puso en el aula y no lo vimos. No, es el mismo link de siempre. Yo me asusté cuando vi que ya estaban terminando el PowerPoint de explicar, no entré al aula, así que 1000 disculpas. No, eso quedaron, me avisó la secretaria, eso supuestamente ya lo sabían ustedes porque como mañana es feriado,
No, profe, a nosotras no nos avisaron nada. Somos varios los que nos acabamos de sumar porque no nos avisaron de secretaria. Sí, profe, yo también acabo de entrar porque no sabía que arrancaba antes la clase. Bueno, ¿y ustedes tienen clase ahora a las 7:30? No, profe, porque nosotros solamente estamos cursando esta materia. Quizás por eso no nos avisaron, porque somos a las únicas que no estamos avisadas. Nos acabamos de sumar todas y vimos Hola, que ya profe. había terminado. Yo recién ingreso. Hace rato arrancó la clase porque yo siempre los jueves a las 6:10. A mí nadie me avisó nada. Bueno, los que ya vieron la clase, los que vieron completo la clase se pueden ir. Los que no le avisaron, si se quieren se quedan y lo vemos todo de nuevo. Sí. Si no les molesta, sí, profe, porque recién entramos. Sí, profe. Bueno, vamos de nuevo. Como les dije, esta semana arrancamos con la unidad 6, que era metabolismo de lípidos. Vamos a repasar. Profe, perdón que la corte. La semana que viene también tenemos este horario, si no me También este horario por el a las 5:30, no recuerdo bien. 5:30. Agéndenlo, pónganse alarma. Renata, yo te puedo mandar mi WhatsApp y vos nos agregás a algún grupo que ustedes estén porque nos puede volver a pasar esto. Bueno, como quieras. Vale. Yo te paso el link del grupo y vos se lo pasás a las compañeras, a las chicas. Dale, ahí te estoy enviando. Bueno. Gracias. Bueno, entonces el que se quiera ir, se puede ir, y el que se quiera quedar, se puede quedar. Y que quiere escuchar de nuevo todo, se puede quedar a escuchar todo de nuevo, como quieran. Entonces arrancamos con el tema, la unidad 6, que es metabolismo de lípidos. Lo vamos a ver en 2 clases. En esta oportunidad vamos a ver lipólisis, beta-oxidación y biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, como les dije, los ácidos grasos ya lo vimos en biología. Recuerdan que era una larga cadena carbonada que podría estar saturada, como en este caso, o insaturada si tengo dobles enlaces, y que tiene un grupo carboxilo, es el grupo funcional principal. ¿Dónde lo encontramos y qué función tienen estos ácidos grasos? Forman parte de fosfolípidos y glicolípidos, por lo tanto son componentes estructurales de las membranas biológicas. Otros se asocian a proteínas y las modifican, por lo tanto las dirigen hacia las membranas. Y otras, en el caso de los triacilgliceroles, son una reserva energética, son moléculas combustibles que se almacenan como triacilgliceroles en el tejido adiposo, son las grasas neutras o triglicéridos. Acá en esta tablita tienen los nombres común, el nombre sistemático y su fórmula. Generalmente, fíjense, casi todos están en números par, 10, 12, van a 2 carbonos aumentando su longitud. Y acá están los insaturados, que tienen dobles enlaces, 2 o más dobles enlaces. Bueno, y como dijimos, estos los encontramos en el caso de los fosfolípidos, que pueden ser glicerofosfolípidos y 5-fosfolípidos, lo encontramos en la membrana celular, estos. Y en el caso de los triacilgliceroles, que es lo que vamos a ver hoy, y los ácidos grasos, son la grasa neutra o de reserva que está en el tejido adiposo. Entonces, este triacilglicerol, ¿qué es lo que tiene? Tiene ese alcohol, que es el glicerol, que tiene 1, 2, 3 carbonos, que es este, y que sus alcoholes están esterificados con los grupos carboxilo de los ácidos grasos. Es esta. Entonces, antes de utilizar esa grasa como fuente de energía, yo lo que tengo que romper, esto es el enlace del glicerol, el enlace éster del glicerol con los acilos. Rompo. Y me queda, eso lo va a hacer una enzima que se llama lipasa. Como les dije, yo parto de un triacilglicerol y llego a 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces estoy partiendo de algo, fíjense, complejo para llegar a algo más simple, que son los ácidos grasos y el glicerol. Entonces, si estoy partiendo de algo complejo y estoy llegando a algo simple, estoy hablando de una vía catabólica.
¿Cómo ocurre esto? Entonces, un momento, por favor. Bueno, entonces, en esta célula adiposa se da por hormonas, la insulina, el glucagón, el cortisol, se da una cascada de señalización que hacen que ocurra esta lipólisis, que se rompa este triacilglicerol, que me quede por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a circulación, ahí son transportados por la albúmina, que es una proteína plasmática, y llegan, entonces eso es la lipólisis, lo que vimos recién. Y después llega a otra célula, como la célula muscular, y ahí ingresa ese ácido graso y va a sufrir otra vía, que es la beta-oxidación de esos ácidos grasos. Que si lo sigo, en esa beta-oxidación voy a formar NAD reducido y FAT reducido y acetil-CoA. Ese acetil-CoA, como lo vimos, puede incorporarse al ciclo de Krebs, puede seguir oxidándose, y estas coenzimas reducidas pueden ceder sus electrones a la cadena respiratoria y sintetizar ATP por fosforilación oxidativa. Entonces veamos, yo ya tenía ese triacilglicerol, lo rompí, me quedó ácidos grasos y glicerol. ¿Qué pasa con ese glicerol? Ese glicerol se puede oxidar, primero con gasto de ATP lo voy a fosforilar por una quinasa, la gliceroquinasa, voy a obtener el glicerol 3-fosfato, después la voy a oxidar y en este caso la que se va a reducir va a ser el NAD, voy a obtener NAD reducido y voy a obtener dihidroxiacetona-fosfato. Esta dihidroxiacetona-fosfato es intermediaria de la glucólisis, que se puede transformar en otra triosa por la isomerasa y formar el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede seguir oxidándose en la segunda etapa de la glucólisis y obtener finalmente o piruvato o lactato. Entonces, si yo estoy partiendo del glicerol, como les dije, siempre presten atención de qué parto y a qué llego. En el caso de la oxidación de glicerol, parto del glicerol como sustrato inicial y llego a piruvato o lactato. ¿Qué piruvato puede seguir su camino? Como seguir oxidándose, acetil-CoA y ese acetil-CoA, ciclo de Krebs, oxidarse completamente. Y en el caso de que yo no tenga energía desde el hígado, cuando no tiene glucosa, puedo hacer gluconeogénesis, que ya lo vimos en la clase pasada, puedo sintetizar a partir de ese glicerol la glucosa. Entonces, cuando yo parto de glicerol y obtengo glucosa, estoy hablando de una vía anabólica, particularmente de la gluconeogénesis. Entonces, ya vi qué hice con el glicerol. Ahora veamos qué hago con ese ácido graso. Ese ácido graso lo voy a oxidar. Esa vía se llama oxidación de los ácidos grasos, o lo pueden encontrar también como beta-oxidación de los ácidos grasos. Para oxidar ese ácido graso, primero lo tengo que activar. ¿Qué significa esto? Que lo tengo que unir o asociar a la coenzima A. Por lo tanto, voy a formar acetil-CoA. Esa beta-oxidación, como les dije, tiene lugar en la matriz mitocondrial. Y los ácidos grasos están en el citosol, entonces los tengo que ingresar a la matriz mitocondrial. Eso lo voy a hacer a través de la carnitina, que es una molécula que se va a unir al acilo. Después, esos ácidos grasos, una vez que estén en la matriz mitocondrial, los voy
a ir degradando en forma secuencial, le voy a ir sacando de a 2 carbonos. Esos 2 carbonos, esas unidades de 2 carbonos, van a ser el acetil-CoA. Entonces veamos primero, esto es lo que dijimos, la activación de ese ácido graso. La activación de ese ácido graso para formar acil-CoA, gasto en está simplificado esa larga cadena, puede ser 16, 14, 10, 8 carbonos. Con gasto de ATP, fíjense, lo asocio a la coenzima A, me sale AMP y formo acil-CoA. Este acil-CoA es el ácido graso que está unido a la coenzima A. Ahí ya está activado, lo activé. Esta activación de ácidos grasos ocurrió ahí en el citosol y lo tengo que meter, como les dije, a la matriz mitocondrial. ¿Cómo lo meto? Por esta molécula que es la carnitina. ¿Qué hace ella? Se une al acilo y la enzima que va a catalizar este proceso es la carnitina aciltransferasa. Transfiere el acilo a la carnitina, por lo tanto me forma acilcarnitina. Y la coenzima se va. Este acilcarnitina eso lo hace porque no hay un transportador de acetil-CoA. El acetil-CoA no puede atravesar esta membrana interna. Lo tiene que hacer como acilcarnitina. Una vez dentro de la mitocondria, la acilcarnitina por la carnitina aciltransferasa 2, lo que va a hacer es el proceso inverso. Me va a separar la carnitina del acilo. Y el acilo lo voy a unir a la coenzima A. Entonces, de nuevo, ya tengo mi acil-CoA, que antes lo activé. Ya está dentro de la mitocondria. Una vez que está ese acil-CoA dentro de la mitocondria, voy a oxidarlo. ¿Cómo lo oxido? Primero, la primera oxidación es catalizada por una enzima que es la acil-CoA deshidrogenasa. Voy a necesitar FAD oxidado y por lo tanto si alguien se oxida, otro se tiene que reducir. El que se reduce en este caso es FAD. Esto, como les dije, les pregunté hace rato a los chicos, ¿a qué complejo de la cadena de transporte de electrones puede ir FAD reducido? ¿A la 2? Al complejo 2. Entonces me sirve para bombear protones, pasan los electrones, se forma, acepta finalmente el oxígeno, se forma el agua metabólica, se crea ese gradiente de protones y la ATP sintasa utiliza ese gradiente de protones para sintetizar ATP. O sea, esto me sirve para sintetizar ATP en última instancia. Después se da una hidratación por la enohidratasa. Fíjense, esto se llama beta oxidación porque el carbono que se oxida es el carbono beta. El carbono beta es el tercer carbono. Este es el que tiene el grupo carboxilo, el alfa es el que está al lado, sería el segundo carbono, y el beta es el tercer carbono. Bueno, acá como les dije, se oxidó, después se hidrata, tengo el beta hidroxiacil-CoA, que beta, porque es el carbono beta, que tiene grupo hidroxilo, beta hidroxiacil-CoA. Después hay una segunda oxidación catalizada por la beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, formo NAD reducido, va al complejo 1, todo el pasaje de electrones, bombeo de protones, síntesis de ATP por la ATP sintasa o el complejo F0F1. Y ahí formo también el beta cetoacil-CoA, ceto porque tiene una función de cetona. Acuérdense que este es el alfa, este es el beta. Y después la enzima tiolasa lo que va a hacer es romper, como le dije, se van eliminando de a 2 carbonos. Va a romper acá a nivel de este enlace del carbono beta con el alfa y me va a liberar acetil-CoA, estos 2 carbonos. Y por otro lado va a entrar también otra coenzima A para asociarse al acilo, que en vez de tener 16 carbonos, en este caso va a tener 2 carbonos menos. Acá tenía 18 carbonos inicialmente, 16, 7, 18, no, este tenía 20. 16, 17, 18, 19, 20 y acá me queda con 18.
Bueno, está mal esto, pero tendría que ser con 2 menos. Si acá sale con 18 en total, 18 carbonos, acá me tendría que quedar con 16. Más estos 2 son los 18. Y así voy perdiendo de a 2 carbonos. Por cada vuelta voy perdiendo, como les dije, esos 2 carbonos como acetil-CoA. Y en esta serie de reacciones también formo NADIFAT reducido, que me sirven para sintetizar ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, este acetil-CoA, ¿qué camino puede seguir? Nosotros ya lo vimos a eso. El acetil-CoA, profe, podía seguir hasta 6 caminos. Bueno, pero en el caso que yo lo quiera oxidar, completamente. Quiero tener energía de ese acetil-CoA. Al ciclo de Krebs. Que vía ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs me permite oxidar completamente este acetil-CoA. Entonces veamos el rédito energético. A mí no me interesa que se sepan primera oxidación, hidratación, segunda oxidación y el nombre de las enzimas, pero sí, como les digo, ¿de qué parto? En este caso, parto un ácido graso de 16 carbonos y llego a numerosas moléculas de acetil-CoA y también llego a FADinol. Que ese acetil-CoA también se puede oxidar con el ciclo de Krebs. Entonces, en la beta oxidación completa de una molécula de ácido graso, por ejemplo, el palmítico en este caso, fíjense, voy a obtener por cada vuelta, acá está representado una vuelta de beta oxidación, que forma NADIFAT reducido, que si yo veo, hago en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y obtengo 7 moléculas de acetil-CoA. Entonces, por beta oxidación, yo voy a obtener un rédito de NADIFAT y por esas moléculas de acetil-CoA voy a obtener un rédito en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? 3 NAD y un FAD y también la fosforilación al nivel de sustrato. Todo eso, fíjense, me da numerosas moléculas de ATP, 108 en este caso. Entonces, si ustedes se acuerdan en la oxidación de la glucólisis, yo cuando oxidaba completamente esa glucosa, que hacía glucólisis, hacía descarboxilación oxidativa del piruvato y hacía ciclo de Krebs, o sea, oxidarlo completamente, tenía un rédito de 36 a 38 por mol de glucosa. En este caso, un ácido graso, fíjense, tiene un rédito de 108 moléculas de ATP, un montón. Entonces, como les dije, cuando disminuyen los niveles de glucosa o cuando yo me preparo para el ejercicio, estoy haciendo ejercicio, situaciones de estrés, estas hormonas, la adrenalina, cuando uno corre, tiene miedo, cuando me baja la glucemia y se secreta este glucagón, el cortisol, el estrés, todas estas hormonas, hacen que esos triacilgliceroles sufran lipólisis, que es lo que vimos al principio. Ese triacilglicerol se va a romper en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol se va a oxidar y esos ácidos grasos van a sufrir beta oxidación. De esa beta oxidación me va a dar acetil-CoA, que se puede seguir oxidando en el ciclo de Krebs. Y fíjense, tengo mucho rédito energético a partir de esa grasa neutra. Pero hay otra situación donde, ¿qué pasa si yo tengo un exceso de glucosa? Estoy comiendo carbohidratos cada 1 o 2 horas, que hace glucólisis, esa glucosa, obtengo piruvato. Como tengo un exceso de energía, como se me inhibe esta vía, el ciclo de Krebs. Y ese producto de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es el acetil-CoA, en vez de oxidarse en el ciclo de Krebs, se va a desviar a la biosíntesis de ácidos grasos. Y la glucosa me va a formar también de la glucólisis, de estas triosas que vimos acá. ¿Dónde estaba esta triosa? Que era parte de la glucólisis. La dihidroxiacetona fosfato
me permite hacer, fíjense que estas reacciones son reversibles. Puedo llegar a glicerol, 3-fosfato, que me sirve para sintetizar triacilgliceroles. Entonces, cuando tengo un aporte elevado o una oferta elevada de glucosa, de glúcidos, puedo sintetizar ese exceso, va a una vía anabólica, que es la biosíntesis de ácidos grasos y en última instancia la síntesis de triacilgliceroles. Eso, fíjense en acá, participa la hormona que es la insulina. La insulina, cuando uno come, se secreta insulina y la insulina va a favorecer que ese exceso de energía quede como reserva, como triacilglicerol cuando a mí me haga falta. Entonces ahora vamos a ver cómo es la biosíntesis de los ácidos grasos. Esta biosíntesis, cuando se dice de nuevo, es cuando empiezo de cero, no tengo nada, quiero sintetizar un ácido graso de 16 carbonos, hasta 16 carbonos, eso va a ocurrir en el citosol. Para eso va a participar un complejo multienzimático que es el ácido graso sintasa. Como estoy partiendo de acetil-CoA que tiene 2 carbonos y voy a llegar, o de malonil-CoA que tiene 3 carbonos, y quiero llegar a algo más grande que es de 16 carbonos, estoy hablando de una vía anabólica. Le voy a tener que suministrar energía para esta vía de biosíntesis. Y en el caso que quiera sintetizar un ácido graso que tenga más de 16 carbonos, de 20, de 24, esa elongación va a ocurrir en el retículo endoplasmático liso. Como les dije, esos ácidos grasos se van a formar por adición secuencial . Esos ácidos grasos se van a formar por adición secuencial de 2 carbonos. El primero va a estar como acetil-CoA y el resto como malonil-CoA. Voy a ir agregando de a 2 carbonos a partir de del malonil-CoA. Entonces ese acetil-CoA, como les dije, viene de la glucólisis que me da piruvato, ese piruvato que se descarboxila y me da acetil-CoA, que la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial. Y la biosíntesis de ácido graso ocurre en el citosol. Entonces, al revés que en la beta-oxidación, yo tengo que sacar ese acetil-CoA. Necesito un mecanismo, algo que me permita sacar ese acetil-CoA. ¿Cómo lo voy a sacar? En forma de citrato. O por la lanzadera de citrato. Entonces, tengo la membrana interna de la mitocondria, como que les dije que es impermeable. Como no hay un transportador de acetil-CoA, lo tengo que combinar con el oxalocetato. Este oxalocetato ya lo vimos en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Era un intermediario. Entonces, por la citrato sintasa, el acetil-CoA más el oxalocetato forma citrato y este citrato tiene un transportador o lanzadera de citrato. Deja salir el citrato, después otra enzima, la citratoliasa, separa, forma el acetil-CoA y el oxalocetato. Ese acetil-CoA lo voy a usar para la biosíntesis de ácidos grasos. Ese oxalocetato se va a reducir a malato por la malato deshidrogenasa y el malato por la enzima málica va a formar piruvato, va a perder uno de los carbonos como dióxido de carbono y también me va a permitir formar NAD-fosfato reducido. Este NAD-fosfato reducido lo voy a necesitar acá en la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, como le dije, esta es una vía anabólica que necesita una coenzima reducida, que es el NAD-fosfato reducido, que viene de acá, de malato a piruvato, y también viene de las vías de las pentosas. Este NAD-fosfato, para sintetizar estos ácidos grasos, también viene de las vías de las pentosas. Entonces veamos, como les dije, ese ácido graso que tiene su grupo carboxilo y su larga cadena carbonada saturada en este caso, van a provenir del acetil-CoA, uno de esos 2 carbonos, y el resto de los 2 carbonos, de a 2 carbonos, van a venir del malonil-CoA, que yo los voy a ir agregando de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. Entonces, ya tengo acetil-CoA, esto que vimos que
lo tengo acá, pero me falta el malonil-CoA. El malonil-CoA se forma también a partir de acetil-CoA, y acá va a participar una vitamina, que es la biotina, y por una enzima, por la biotincarboxilasa, la va a asociar a la biotina, con gasto de energía, va a tomar carbono del ion bicarbonato, dióxido de carbono, lo pueden ver también en el libro en el blanco, y me va a formar por la acetil-CoA transcarboxilasa, me lo va a asociar, y entonces, fíjense, yo tenía 2 carbonos y ahora tengo 3 carbonos. El malonil-CoA tiene 3 carbonos. Entonces, ya tengo el malonil, que lo voy a unir a una proteína que se llama proteína transportadora de acilos, y por otro lado voy a tener el acetilo, que va a estar unido a otra enzima que se llama enzima condensante. Y ahí va a actuar una enzima que se llama cetoacil PTA sintetasa o cetoacil protein carrier acilo, que es proteína transportadora de acilo en español, o en inglés es protein carrier acil. Y va a perder, fíjense, en este carbono, que está en este grupo carboxilo, se va a ir como dióxido de carbono. Este se pierde. Entonces se van a unir los azules con los verdes. Y ahí tengo el beta-cetoacil, como les dije. Se llama beta porque el primero que está unido al grupo carboxilo es el alfa y el tercero es el beta. Tengo el beta-cetoacil PTA y después voy a actuar otra enzima, que es la beta-cetoacil PTA reductasa. Va a haber una reducción. Por lo tanto, necesito una enzima reducida, una coenzima reducida, que se va a oxidar. Y me va a reducir, el que se reduce en este caso es este carbono, el beta, y tengo el beta-hidroxiacil PTA. Después va a haber una deshidratación. Ahí va a actuar la beta-hidroxiacil PTA deshidratasa, sale como agua, y se forma una insaturación, acá un doble enlace. Lo que se forma es el trans-enoil PTA, y después va a haber una segunda reducción, va a actuar la enoil PTA reductasa. Necesito una coenzima reducida, que es una fosfato reducida, que les dije que viene de las vías de las pentosas, y por la enzima málica también. Y formo el acil PTA, fíjense. Entonces, uní estos 2 carbonos del malonil con el acetil para formar estos 4 carbonos, esta cadena carbonada de 4 carbonos, que es el acil PTA. Ahora este acil PTA se va a unir, este resto de 2 carbonos se va a unir a esta enzima condensante, y de nuevo va a ingresar en otra ronda otro malonil PTA, y se van a repetir estas 6 reacciones hasta tener otro de 6, después otro de 8, y así secuencialmente. Entonces, en este complejo multienzimático que es la ácido graso sintasa, fíjense, se van agregando de a 2 carbonos por el malonil CoA. Se repiten toda esta serie de reacciones, de reducciones, deshidratación y reducción, hasta formar mi ácido graso y mi larga cadena carbonada. Entonces eso sería lo que teníamos para hoy. Ahora sí les voy a decir que para la próxima clase lo que les voy a preguntar como nota, como las preguntitas que siempre les hago, va a ser con respecto a los cuerpos cetónicos. ¿Tienen para anotar? Sí, profe. Bueno, y también son preguntas de parcial, estas es lo que les voy a preguntar. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? O nombrar los 3 cuerpos cetónicos. La otra pregunta es, ¿qué tejido puede sintetizar los cuerpos cetónicos y en qué condiciones nutricionales o fisiológicas lo hace? Se hace en el ayuno prolongado, después
después que como, cuando tengo mucha oferta de carbohidratos o cuando... Profe, una consulta. La pregunta, ¿qué tejidos puede sintetizar los cuerpos cetónicos y qué más seguía? ¿Y en qué condiciones fisiológicas se sintetizan? Gracias. Otra pregunta, así como vemos acá, ¿de qué parto en los cuerpos cetónicos? ¿Cuál es mi molécula, mi sustrato inicial de partida? Y bueno, los 3 cuerpos cetónicos ya lo van a saber, ya me lo van a decir, sería otra pregunta. Entonces, sustrato inicial y los productos finales. Si es una vía anabólica o catabólica. Y otra pregunta, ¿qué tejidos pueden seguir oxidando esos 3 cuerpos cetónicos o los cuerpos cetónicos? ¿Listo? Y con respecto a todas estas vías de biosíntesis, de todas, de biosíntesis de ácidos grasos y beta-oxidación, ¿cuál es el sustrato inicial? ¿Cuál es el producto final? Si es una vía anabólica, si es una vía catabólica. ¿Qué vías metabólicas implican la oxidación total de un ácido graso? ¿Qué me dirían ahí? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué vías? ¿Qué vías metabólicas o procesos ocurren en la oxidación total de un ácido graso? ¿Qué me dirían ahí? ¿Qué vías? El ciclo de Krebs y la y como parte final de la glucólisis. No, la beta-oxidación. Esto es la beta-oxidación. Sería la beta-oxidación. La beta-oxidación de ese ácido graso, el ciclo de Krebs. ¿Y qué me está faltando? ¿Cómo llego a ATP de estos NAD y estos FAT? La fosforilación. La fosforilación oxidativa. Bien, entonces sería beta-oxidación, ciclo de Krebs, y cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. Esas serían las 3. Acá me estaría faltando fosforilación oxidativa. Profe, perdón, dijo fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs y beta-oxidación, beta-oxidación. Ah, gracias. Acá lo ven. Esta beta-oxidación son estas vueltas que vemos. Esta serie de reacciones es la secuencia de reacciones de la beta-oxidación. De eso me da acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede ser ciclo de Krebs. Entonces tengo beta-oxidación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que sería cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. Acá, en biosíntesis de ácidos grasos, lo mismo. ¿Cuál es el sustrato inicial
¿Y a qué llego? Llego a un ácido graso de 20, 18, de 14 carbonos y parto de acetil-CoA y de malonil-CoA. Eso lo ven acá. Entonces, el sustrato inicial es acetil-CoA y malonil-CoA y el producto final es el ácido graso. Lo mismo acá en la lipólisis, pero otra pregunta de parcial. Lipólisis. ¿Cuál es el sustrato inicial? El triacilglicerol. ¿Cuál es el producto final de esa lipólisis? El glicerol y los ácidos grasos. Y como siempre, si es vía anabólico, si es vía catabólica. Bueno, eso sería todo. Agenden por favor para la semana que viene, que el horario es el mismo, 17:30, no se olviden.